el capítulo que nos tocó a nosotros como Macario, el capítulo 18. El capítulo 18 trata sobre el cultivo y la cosecha del grano. En el cultivo y cosecha del grano, en la ley de Moisés se nombra mucha referencia en relación al cultivo y la cosecha del grano, donde se expresa que se esperaba que los israelitas fueran un pueblo agricultor después de la entrada a la tierra de Canaán, y que el grano fuera la cosecha principal, lo más importante. Tenemos la preparación preliminar para plantar el grano. Preliminar quiere decir la preparación principal para plantar el grano. Es importante que se espera la lluvia antes de arar. Entonces, hoy en día nosotros lo podemos ver tal vez en cualquier parte, que hay como montañitas de tierra, una profundidad, otra montañita. Y en esa profundidad es el arar la tierra, donde se pone la semilla para que el fruto crezca, el cual puede ser de forma manual o con una herramienta. Y esto, el arar la tierra, se hace cuando ya llovió, y tiene que ser una lluvia abundante para que la tierra esté un poco más blanda. Normalmente las lluvias llegan entre los últimos días de octubre y los primeros días de noviembre, y si las lluvias no vienen para ese tiempo, el agricultor debe esperarla para barbechar su tierra. Aquí podemos ver que es necesaria esta lluvia para que el agricultor pueda trabajar en la tierra, porque si no hay lluvia, la tierra no se puede trabajar para formar los arados. Y en la siguiente diapositiva tenemos la preparación para arar las tierras. Sabemos que la tierra se preparan después de las primeras lluvias, como ya lo he nombrado anteriormente, y pasan los días para asegurar que el arado esté en buenas condiciones y esté listo para el cultivo. Es decir, que cuando se ara la tierra, se esperan unos días para ver en qué condiciones está, si se mantiene bien como al principio cuando lo formaron. Y también se necesita cortar y afilar un nuevo aguijón para juntar al par de bueyes. Y también se debe ver que el yugo esté listo y se adapte bien a los cuellos de los animales. El yugo, como dice ahí en la diapositiva, es un artefacto de madera, el cual forma el par de bueyes o el par de animales que se va a utilizar, y con la cual se sujeta la lanza del carro, el timón del arado. También es importante saber que si el yugo es pesado o de mala forma, de su huella o quita la piel en los animales, le hace daño si el yugo es muy pesado. Y ahí podemos ver Mateo 11:30, cuando dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y también es importante saber que cuando la tierra se ha suavizado lo suficiente para la lluvia, ya se puede empezar con el barbecho de la tierra. Entonces ya sabemos que es importante que la lluvia sea suficiente para poder trabajar la tierra, y también que los bueyes sean los adecuados para que los surcos de la tierra sean profundos y la semilla se pueda proteger. ¿Cuál era entonces el equipo que se utilizaba para barbechar? Ya, o sea, es decir, ¿cuál es el equipo que se usaba para poder preparar la tierra, para poder plantar la semilla, para poder arar? La Connie igual lo mencionó, pero dice que después de la primera lluvia se podía barbechar, ¿cierto? Y se preparaba la tierra para la cosecha. O sea, recién cuando ya caía la lluvia, recién se podía preparar esta tierra. ¿Y cuáles eran los implementos que se utilizaban para poder barbechar? Se utilizaba la vara horquillada. La vara horquillada es como está ahí en la foto. Eran 2 vigas de madera que se ensamblan en la extremidad de frente y se engancha al yugo, ya que es lo que llevaba a los bueyes, como decía la Connie, que tenían que estar preparados. Y en la extremidad trasera esta aseguraba una ítem cruz, o sea, conforme esto se iba en la tierra, iba formando los surcos para poder plantar la semilla. Y esto era de mango o mancera, dice, y la parte inferior a la que asegura a la reja de hierro. En la Biblia era nombrado, o sea, esto obviamente se nombra en la Biblia, y está en 1 de Samuel 13:20, y lo nombra como rejas de fierro o rejas de arado. Y dice así, entonces cada vez que los israelitas necesitaban afilar sus rejas de arado, picos, hachas y hoces, tenían que llevarlos a un herrero filisteo. Y ahí estaban que ellos lo utilizaban algo constantemente para poder arar. ¿Qué más se utilizaba? La Connie también le explicó un poquito, que era el yugo, ¿cierto? Que es un pedazo de madera tosca que se adapta al pescuezo del ganado. Ya estos 2 palos se proyectan hacia abajo
a los lados y una correa al final de estos palos que pasa por el pescuezo del animal y que mantiene el yugo en su lugar. De estos yugos de madera a menudo se habla en las escrituras. También estaba el otro implemento que se utilizaba para poder arar, era el aguijón. El aguijón, la Connie también lo mencionó, es cuando se llevaba a los bueyes, tenían que hacer que tenían que ir a un ritmo correcto, ya para que se pudiera plantar la semilla, que no fuera muy rápido, ya para poder mantener esa presión, por así decirlo, correcta, se utilizaba el aguijón. La segunda fotito se puede ver más cómo es, ya que tenía una parte de hierro. Entonces, este era un artefacto que le llevaba al agricultor en la mano cuando comienza a arar, y también es utilizado en los tiempos bíblicos como una vara de madera, ¿ya? Que varía en tamaño y es de 1,5 metros hasta 2 o más, con una punta aguda. Aquí yo también había encontrado que decía como más específico el diámetro, que eran como 8 de pies de largo y 2 pulgadas de diámetro. Entonces, en un extremo tenía una punta aguda para pinchar a los bueyes, que ahí se ve en la imagen. En los tiempos bíblicos casi exclusivamente se ocupaban los bueyes. Ya los bueyes, que son estos animales que ya hemos visto en algunas fotos anteriores, básicamente eran toros que habían sido castrados, ¿ya? Y eran animales dóciles que se utilizaban para, en este caso, realizar movimientos del arado y poder mover carga. ¿Ya? Eran prácticamente multipropósito. También es importante que sepan que se utilizaba la expresión un yugo por parte de los hebreos, que quería dar como la medida de tierra que un yugo de bueyes podía hacer en un día. Ya, como dije recién, entonces los que se utilizaban principalmente eran los bueyes, que como les dije eran toros que principalmente habían sido castrados, pero también se utilizaban animales de ambos sexos, o sea, igual se ocupaban vacas. ¿Ya? Las vacas también formaban parte del propósito de ser anclado al yugo, ¿cierto? Para formar parte del tiro. ¿Ya? Hablamos de vacas que sí han tenido sus crías, ¿ya? Y por otra parte, hay un punto importante en la ley de Moisés que prohibía que se arase con un buey y un asno juntos. ¿Alguno de ustedes puede pensar más o menos por qué se da eso? Bueno, tenemos una cita en Deuteronomio 22:10, ¿cierto? Que da relación a por qué no. Y en este caso simplemente se da porque ambos son diferentes, ¿cierto? Y no tendrían un mismo fin, ¿ya? Y ahí podríamos mencionar Deuteronomio 22:10, que dice: no ararás con un buey y un asno juntamente, ¿ya? Y el por qué lo podemos explicar en el yugo desigual, ¿ya? El yugo desigual por el apóstol Pablo, sobre la unión entre creyente y no creyente, ¿cierto? Ahí yo puse una foto más o menos explicativa, que claro, si nosotros lo llevamos al mismo tema del yugo, de la junta de buey que va, por ejemplo, a tirar para hacer un arado, prácticamente ellos van a tirar de la misma forma, animales que van a tirar parejo, que van a seguir un mismo camino, ¿ya? Pero cuando yo pongo un animal, ¿cierto?, diferente, estamos viendo que hay distintas capacidades, ¿cierto? Un asno no tiene la misma fuerza, quizás no tiene la misma velocidad, y van a tener formas diferentes de trabajar, por ende el trabajo no va a ser igual, ¿ya? Y eso tiene una explicación lógica de por qué nosotros lo asemejamos al cristianismo, ¿cierto? Porque si tenemos una pareja que la podemos representar por un yugo de bueyes, una pareja cristiana va a ser todo en base a todo lo que corresponde, lo que está bien, ¿cierto? Los mandamientos. Pero si es una persona diferente, efectivamente a la pareja, ¿cierto? Le va a ganar el mundo, lo mundano, ¿cierto? Y no así lo que es ligado a Cristo. Bueno, también está, como decía el Carlos, está la preparación de la tierra para la cosecha, ¿ya? La preparación de la tierra para la cosecha
como una comparación a lo que ocurre ahora, en los tiempos bíblicos era obviamente algo bien primitivo. El tema del barbecho, cómo araban, todo es como bien primitivo. De hecho, en esos tiempos el arado se utilizaba un instrumento súper simple, y si era necesario abarcaban máximo como 3 kilómetros. Y un ejemplo de esto también, para poder entender Lucas 9:62, que dice así: cuando Jesús dijo: ninguno que poniendo la mano al arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Sería faltar para el agricultor palestino que mirara hacia atrás, porque de hecho, también la Connie lo explicaba, ellos tenían que estar con sus dos manos haciendo el surco, o con una mano hacía el surco y con la otra mano estaba con el aguijón pegándole al buey. Entonces, como que ahí se entiende la relación bíblica, que ninguno, dice aquí, que poniendo la mano al arado, o sea, haciendo todo esto y mirando hacia atrás, o sea, además de tener que hacer todo esto para arar, mira hacia atrás, no es apto para el reino de Dios. O sea, tienes que estar como concentrado en lo que tienes que hacer. Esa es como la explicación que tiene Lucas 9:62, ya que sabemos todo lo que se hace cuando se ara, se hace el barbecho y se prepara la tierra. Continuando con lo que dijo la Yuyo sobre lo del agricultor, sería terrible que él estuviera, como explicaba la Yuyo, él estuviera pendiente de formar el arado y de estar observando a los bueyes, y que él esté también pendiente de otras cosas. Entonces, como que está observando dos temas totalmente diferentes, en el cual en vez de estar preocupado solamente de algo en particular. También es importante destacar que los agricultores orientales algunas veces trabajaban juntos, araban juntos la tierra. Eso sí es importante, que cada uno con sus bueyes, cada uno con su propio arado, y que cada uno sigue el que va adelante. También esta clase de club de agricultores se adopta una protección de los ladrones beduinos, y también porque se les desea la cooperación cuando las trigueras son grandes. Entonces, muchas veces estos grupos de agricultores, que como acabo de decir, cada uno tenía sus propios implementos, por decirlo de alguna forma, eran de gran importancia cuando los terrenos que se iban a trabajar eran de gran tamaño, para que se pudiera trabajar de una forma un poco más rápida. Un ejemplo puede ser Primera de Reyes 19:19, cuando Eliseo fue encontrado por Elías arando con otros trabajadores de la tierra, y había 24 bueyes, donde dice, el versículo 19 dice: donde Elías fue y encontró a Eliseo, hijo de Safat, arando un campo. Habían 12 pares de buey en el campo, es decir, 24 bueyes, y Eliseo araba con el último par. Elías se acercó a él y le echó su manto sobre los hombros y siguió caminando. Y acá podemos ver cómo Eliseo trabajaba con otros agricultores en la tierra. Ahora vamos a ver el uso del sabapico, espero pronunciarlo bien. Pero antes, cuando las tierras estaban duras, las laderas rocosas, no era posible como aprovecharla bien, entonces se usaba el arado, que es como la máquina que está allá. Obviamente no es la misma de los tiempos antiguos, esa es como más actualizada. Y esa era como para hacer todos los lugares donde se iba a sembrar la tierra. Y si el agricultor era hábil o sabía mucho más, preparaba la tierra usando el azadón, que es lo que se ve al otro lado, que es como esa herramienta de madera que está. Luego, el agricultor oriental en sí muy pocas veces usaba fertilizante para la tierra, pero en algunas laderas lo que usaban eran las piedras calizas, que son las que están abajo. Esas piedras son las que se usaban, obviamente de distintos tamaños, pequeñas, grandes y tal. Y esas lo usaban las personas para como fertilizar la tierra, pero en otras laderas también usaban, o actualmente se usan sustancias químicas del mar muerto, que también lo usan como fertilizantes, pero en el libro especifica de que en la Biblia no menciona nada en específico sobre los fertilizantes para las tierras. Y ahora vamos a seguir con la sembradura, que es otro tema y está en la siguiente diapositiva. Y el primer punto que se ve son las clases de granos que se sembraban. Y las más conocidas, las principales, eran el trigo y la cebada, pero en Ezequiel 4:9 se menciona lo siguiente, dice: y toma para ti trigo, cebada, habas, lentejas, millo y avena, y ponlos en una vasija. Ellos el número de los días que te acuestes sobre tu lado,
390 días comerás de él. Y ahí también se menciona el uso del millo, que es tipo como de grano que se sembraba. El otro punto de vista que vamos a ver es cuándo y cómo se siembra la semilla. Y en lo regular se lleva la semilla al campo en un saco grande sobre un asno, y el agricultor lleva un saco de cuero bajo el hombro. Y cuando ya llega y tal, cambia las semillas del saco grande al saco de cuero, y la semilla se esparce sobre el ancho de toda la tierra y luego se cubre por medio del arado. Y el sembrador camina por lo largo de todo el terreno, y luego un familiar o un sirviente, si es que tenían sirviente, plantaba la semilla directamente. Y en el Pentateuco la palabra sembrar significa esparcir la simiente, y eso se menciona en Génesis 26:12. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por uno, y le bendijo Jehová. Y en Mateo 12:1 se menciona la manera en la que Jesús viajó con sus discípulos a un campo de trigo, que dice: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Las cercas raramente se colocaban a lo largo de las veredas. Entonces, cuando un labrador esparcía las semillas, algunas obviamente caían como en el camino, y no siendo cubiertas por el arado, pronto los pájaros las descubrían y se las comían. En Mateo capítulo 13, versículos 5 y 6, dice: y parte cayó en pedregales donde no tenían mucha tierra, y nació luego porque no tenía profundidad de tierra, mas saliendo el sol se quemó, y secándose porque no tenía raíz. Luego dice: y parte cayó en espinas, y las espinas crecieron y la ahogaron. Usualmente en Palestina y en Siria existen muchos arbustos espinosos que crecen cerca del grano en el campo, y algunas de ellas crecen entre el grano. Y usualmente el labrador nativo usa estos arbustos espinosos en el verano para hacer fuego y cocinar su comida. De allí que no son tan cuidadosos para quitarlos en los lugares vecinos, y por eso algunos de ellos ahogan el trigo o la cebada también cuando es pequeña. Luego dice: y parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, y cuál a 70 y cuál a 30. Los mismos labradores nativos de las tierras bíblicas siempre tienen muy pocas ganancias de lo que ellos siembran, porque sus métodos para poder sembrar son muy primitivos. Pero hay ejemplos de buenas cosechas en los tiempos modernos. También vemos que cuando Isaac sembró la rica sección del Negev en el sur de Canaán, dice la escritura en Génesis capítulo 26, versículo 12, y sembró Isaac en aquella tierra y halló aquel año 100 por uno. Amén. Amén, esa fue nuestra presentación.